Hoy en día ya prácticamente todos sabemos que el ayuno tiene sus beneficios, pero obviamente esos beneficios van a variar según cuánto tiempo paso sin comer, y podemos hacer ayunos rutinarios como un ayuno intermitente de 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta, 8 horas de comidas, hasta ayunos mucho más prolongados, mucho más largos. Y la pregunta es, ¿hasta dónde tiene sentido ayunar? En este video vamos a responder esa pregunta y entender qué sucede fisiológicamente cuando ayunamos por muchos días, cuando ayunamos por ejemplo de 4 a 21 días. ¿Cuánta grasa perdemos? ¿Perdemos también músculo o solamente grasa? ¿Y qué sucede con nuestras hormonas como la testosterona o cómo nos vamos a sentir, por ejemplo? Y obviamente, en base a lo que sucede en nuestro organismo, también a entender si esto es recomendable o si no tiene sentido hacerlo. Lo primero que tenés que saber es que tenemos muchísima evidencia de lo que sucede en nuestro cuerpo cuando ayunamos por menos de un día, 16 horas, 20 horas, 23 horas, al punto de tener el premio Nobel de 2016 justamente por la autofagia, pero tenemos mucha menos información de lo que sucede en un ayuno prolongado en general entre 48 y 72 horas, o sea 2 o 3 días de ayuno, y prácticamente no tenemos evidencia de lo que sucede cuando hacemos más de 4 días de ayuno. Por eso vamos a ver cuál es la evidencia que existe hoy para entender si vale la pena o no vale la pena hacer un ayuno tan prolongado. ¿Qué nos dice la evidencia sobre los ayunos prolongados de más de 4 días e incluso hasta 21 días de duración? En primer lugar, que un ayuno prolongado es mucho mejor tolerado de lo que nos imaginamos. Obviamente lo primero que vas a pensar cuando lees que alguien hizo 21 días de ayuno es, lo va a pasar mal. Bueno, no es lo que nos dicen los estudios, y en la enorme mayoría de las más de 1.400 personas estudiadas hay una clara sensación de bienestar emocional asociada con los días de ayuno. Pero como vas a ver más adelante, no todo es buenas noticias en estos ayunos. Sospechamos que mucho del bienestar emocional proviene del hecho de que prácticamente todos los participantes perdieron centímetros del perímetro abdominal, es decir, redujeron su grasa abdominal, perdieron peso. Y lo más interesante es que no hubo rebote del peso perdido una vez que finalizó el ayuno. O sea que si bien es un método extremo de pérdida de peso, un ayuno de por ejemplo 21 días, es efectivo y duradero, dado que lleva a algunas mejorías metabólicas que luego vamos a ver. ¿Qué sucedió con la presión arterial en personas que ayunaron por tantos días? Vemos obviamente, como era esperable, una caída de presión. Esta caída de la presión arterial durante los ayunos prolongados es muy marcada y la evidencia sugiere que si lo hacemos correctamente, teniendo una buena dieta antes de empezar, podemos reducir nuestra presión en promedio 37 milímetros de mercurio para la máxima y 13 para la mínima. Esto significa que si antes del ayuno tenías 160-100, un valor muy elevado de presión arterial, vas a pasar a tener 123-87, casi rangos de presión normal. Esto es un cambio muy marcado y sobre todo nos indica que si mantenemos una dieta razonable luego del ayuno, podemos mantener estos valores de presión arterial, con lo cual es una estrategia buena y viable para el manejo de la presión arterial. Nosotros ya sabemos, por otro lado, que muchas personas que hoy se dedican al alto rendimiento o tienen puestos muy exigentes a nivel cognitivo, usan el ayuno intermitente para mejorar su performance y su nivel de concentración. Particularmente aquellas personas que solamente cenan. Pero ¿qué sucede con estos beneficios cognitivos cuando ayunamos por muchos días? La mejoría del estado de ánimo y de la performance cognitiva aparecen principalmente a los 2 o 3 días de ayuno, cuando hacemos el switch metabólico de glucosa, de usar glucosa, a otras fuentes de energía como los cuerpos cetónicos. Esto puede suceder mucho antes, pero depende principalmente de la dieta que estabas llevando antes de empezar a ayunar. Pero ¿por qué sucede este beneficio cognitivo? Por supervivencia. En el Paleolítico, desde los homínidos y nuestros antepasados hasta el Homo sapiens, teníamos que sobrevivir y era común que estos antepasados sufrieran involuntariamente periodos de ayuno. Por ende, evolutivamente, aquellas personas que funcionaban bien en ayuno y se concentraban para encontrar alimentos aún con 2 días de ayuno, lograban obtener más alimentos que las personas que no tenían esa ventaja, y hace 100.000 años eso era la diferencia entre morir o sobrevivir. Estos beneficios cognitivos se van a mantener por muchos días mientras que nosotros mantengamos el switch metabólico, es decir, no usemos azúcar como fuente de energía y usemos otra energía alternativa como los cuerpos cetónicos. Por ende, podemos obtener estos beneficios durante todos los días de un ayuno prolongado. Pero además, este proceso hace a nuestro cerebro más resistente al estrés, al daño celular y a muchas enfermedades. Todo este cambio cerebral además induce más neuroplasticidad, es decir, poder cambiar tus redes neuronales más fácil. Esto sucede porque aumenta una sustancia llamada neurotrofina, que produce encima neuronas nuevas. Este beneficio en realidad ya existe en ayunos más cortos, en ayunos como el ayuno intermitente de una sola comida por día o en ayunos de 2 o 3 días. Pero aquí se maximiza, con lo cual nos resulta más fácil cambiar hábitos durante un ayuno prolongado y mantener al cerebro sano. Pensarlo de la manera siguiente: si estás sin alimentos por tantos días, significa que a tu cerebro la estrategia que usó para sobrevivir no le sirvió.
Por ende, está más permeable que nunca al cambio mental, porque en términos de supervivencia, esto significaba cambiar o morir. Esta de hecho es una de las razones por las que los ayunos prolongados de tantos días en el desierto o aislados se han usado para procesos trascendentales y de cambio personal en tantas tradiciones antiguas como cristianismo hasta sufismo. Pero tenés que entender que también hay contras, procesos fisiológicos que vos no querés que sucedan después de tantos días de ayuno. Siempre que hablamos de ayuno, por supuesto nos referimos a un ayuno con líquidos, nunca a un ayuno seco. Nadie puede ni debe hacer un ayuno seco prolongado. De hecho, ni siquiera te recomiendo que lo hagas como ayuno intermitente. Siempre toma agua y está bien hidratado, incluso si ni siquiera haces ayuno. Muchos de los estudios de ayuno tan prolongado que encontré evalúan pocas cosas, como el peso o algunas sustancias básicas de sangre, como el colesterol y la insulina, como lo que te mencionaba. Pero no evalúan cosas mucho más complejas, como un buen porcentaje de grasa corporal o de masa magra con un escáner o laboratorios más complejos como los hormonales. El caso que te voy a nombrar ahora es de un ayuno de 15 días de duración donde se evaluó mucha información, desde cuánta grasa perdió la persona en cada parte del cuerpo, por ejemplo, hasta también qué sucedió con la masa muscular. Dado que en un ayuno intermitente de menos de 24 horas, cuando no hablamos de un ayuno prolongado, no perdemos masa muscular, pero en un ayuno prolongado de esta duración, obviamente sí. Sobre todo si durante ese ayuno no haces ejercicio y estás sentado todo el día meditando. Dado que la combinación de sedentarismo con falta de recursos alimenticios para nuestro organismo justifica tomar proteína del músculo y usarla como energía, que es algo que nadie desea que suceda. Para entender realmente cómo y por qué sucede todo lo que sucede en un ayuno prolongado, tenés que verlo desde el lente de la supervivencia, ya que originalmente evolucionamos para sobrevivir y nuestro cuerpo se adapta justamente para eso. La evidencia con respecto al ayuno prolongado de tantos días es clara. Si bien lógicamente se pierde grasa corporal y perímetro abdominal, como te mencionaba antes, dado que el cuerpo la usa como energía, tantos días de ayuno implican poner a funcionar varios mecanismos de supervivencia que tienen un solo objetivo: bajar la velocidad de tu metabolismo para que vos puedas sobrevivir el máximo tiempo posible hasta conseguir comida. Esto es algo que nadie quiere bajo ningún concepto. Enlentecer el metabolismo siempre tiene consecuencias negativas para tu salud y esta no es la excepción. Cuando no comemos nada por muchos días y nuestro metabolismo se enlentece, nuestro cuerpo hace varias modificaciones fisiológicas que nos adaptan a sobrevivir. Bajar el metabolismo significa que nuestro cuerpo quiere guardar tejido que gasta poca energía, y deshacerse del tejido que gasta mucha. En este caso quiere deshacerse del músculo porque nos consume más energía, es más costoso económicamente para nuestro organismo que mantener la grasa y por ende nos va a llevar a quedarnos con grasa y a tender a perder más músculo. Básicamente, en términos de supervivencia, el músculo nos va a hacer sobrevivir menos tiempo. Pensarlo así: si dos personas de 100 kilos naufragan y terminan en una isla desierta donde solo hay agua, la persona con 100 kilos de sobrepeso y mucha grasa corporal va a sobrevivir más días que la persona con 100 kilos con muy baja grasa corporal y mucho músculo, simplemente por velocidad metabólica. Y lo más llamativo en estos ayunos tan largos es que vamos a usar grasa como fuente de energía, pero también vamos a usar músculo. Y en los casos de ayuno de personas que estudiaron su porcentaje de masa muscular y su porcentaje de grasa y estaban haciendo un ayuno sedentario, la pérdida de músculo fue mayor que la pérdida de grasa corporal. En algunos casos, incluso la persona llegó a perder más del doble de músculo que de grasa. Quizá pierda grasa intramuscular, quizá pierda agua del músculo por no estar consumiendo nada de hidratos de carbono, o quizás sea de verdad pérdida del tejido contráctil. No lo sabemos, tampoco tenemos manera de cerciorarnos y tampoco te recomiendo que lo averigües vos con tu cuerpo. ¿Y qué vemos que sucede en un ayuno de 15 días cuando está más estudiado? En primer lugar, una obvia pérdida de peso, pero como te mencionaba antes, puede ser más de músculo que de grasa. El promedio de pérdida de peso en las personas que ayunaron 15 días es entre 8 y 9 kilos. Y estamos hablando de personas con un peso normal, con unos 75 kilos de promedio. Esto implica perder más de medio kilo por día. Y en personas con sobrepeso, la caída de peso por esa cantidad de días de ayuno es aún mayor. Si esta caída de peso es tentadora para vos porque tenés que bajar de peso, te cuento que mi amigo Chad perdió 9 kilos en 15 días mientras escalaba conmigo la Concagua, sin perder músculo y sin hacer ayuno. Con lo cual, hay mejores maneras de perder grasa. Te dejo el link al video específico para maximizar la pérdida de grasa en la descripción. ¿Y qué sucede con la glucemia? Lo interesante de este tipo de estudios a fondo, en pocas personas, es que nos brindan mucha información más que el simple hecho de qué sucede con el peso de alguien. También nos muestran qué sucede, por ejemplo, con la glucemia, con los cuerpos cetónicos, con las grasas, básicamente con todo nuestro combustible.
Y las personas que no conocen nada de ayuno intermitente piensan que si vos no comes nada por 12 horas, te vas a desmayar por hipoglucemia. Algo completamente equivocado. Este tipo de estudios nos muestran que incluso en ayunos prolongados de muchos días, nuestro cuerpo controla la glucemia, el azúcar en sangre, bastante bien. ¿Qué sucede entonces? En los primeros 2 días de ayuno vamos a ver una caída muy notable de los valores de glucemia y a peor era nuestra dieta antes, mayor va a ser esa caída de glucemia que vamos a tener cuando de repente dejemos de comer. Luego de esas 48 horas, máximo 72, como te contaba antes, nuestro cuerpo va a hacer ese switch metabólico. Vamos a haber entrado en cetosis. Básicamente, por supervivencia, nuestro cuerpo va a haber agarrado un tipo de combustible alternativo llamado cuerpos cetónicos. Y una vez que el cuerpo empieza a producir glucosa de esas fuentes alternativas, como la gluconeogénesis, la glucemia se normaliza. Esto es importantísimo porque implica que los niveles de energía se normalizan por supervivencia. No vas a estar tirado en la cama fatigado todo el día, porque la idea es que tengas energía para ir a buscar alimento. Y la curva en sangre de estos cuerpos cetónicos es inversa a la glucemia. O sea, mientras menos glucemia tenemos, más va a estimular nuestro cuerpo a generar cuerpos cetónicos para poder compensarlo. O sea que al principio, los primeros días, sobre todo si llevábamos una mala dieta, prácticamente no tenemos cuerpos cetónicos y cuando nuestro cuerpo entra en cetogenia y empieza a usar fuentes alternativas de energía, estos aumentan. Y la pregunta obvia es, si en un ayuno prolongado puedo usar grasa y cuerpos cetónicos como energía, ¿por qué pierdo tanto músculo? ¿Por qué mucha gente pierde más músculo que grasa en un ayuno de 15 días? La respuesta está en los análisis de las personas estudiadas. Cuando ayunamos por muchos días y nuestro cuerpo necesita proveer de azúcar nuevo, de glucosa nueva, sobre todo si todavía no tiene un gran metabolismo antes de empezar el ayuno, esto lo va a hacer a través del proceso que te mencionaba antes llamado gluconeogénesis. Gluco por glucosa, neo porque se forma de nuevo y génesis porque la hace. Y para este proceso a nuestro cuerpo le resulta mucho más cómodo usar aminoácidos, básicamente parte de las proteínas, como la alanina o la glutamina, para producir glucosa antes que usar grasa. Esta es la razón por la que consumimos nuestra propia proteína durante un ayuno de tantos días. Y esta es exactamente la misma razón por la que yo siempre te recomiendo que si tu objetivo es desarrollar masa muscular, pero querés hacer ayuno intermitente también, tomes aminoácidos durante el tiempo que estás en ayunas, que sí cortan algunos beneficios del ayuno. Si querés hacer el ayuno perfecto no tendrías que usarlos, pero también te maximizan por esta misma razón el desarrollo muscular. Y cuando rompemos esta proteína para transformarla en energía, también producimos una sustancia llamada ácido úrico que va a empezar a aumentar en sangre. Y el aumento de esta sustancia, que es dañina para nosotros en exceso, si hacemos un ayuno sedentario, aumenta de manera lineal. Es decir, a más días pasan en ayuno y a más sedentario estoy, más rompo proteína, más ácido úrico produzco y por ende mayores valores acumulo en sangre y también más músculo pierdo. Pero ¿qué sucede con las hormonas en el cuerpo? Tenés que entender que los periodos de ayuno prolongado son periodos de estrés para tu cuerpo. No importa si los haces en un monasterio o en la montaña meditando, son periodos de estrés igual a nivel fisiológico. Y particularmente con la testosterona y los estrógenos, vemos que no hay una caída o una modificación importante de estas dos hormonas, de la testosterona total, por ejemplo, o de los estrógenos. Ni siquiera al final del ayuno, no caen sus valores en sangre, pero sí vemos un aumento de la globulina ligadora de andrógenos. ¿Qué tiene que ver esto o por qué importa esto? Por un lado, porque la actividad de la testosterona libre, que es la que realmente cumple con todos los beneficios que vos tenés asociada a la testosterona, baja a la mitad. Y por otro, porque el cuerpo del hombre en esta situación se comporta como si tuviera hipogonadismo, o sea, muy baja testosterona, incluso si no tenés problemas originalmente. Es lógico, nuestro cuerpo no va a estimular a parearnos si no estamos comiendo y no sabemos si vamos a sobrevivir. Lo mismo sucede en la mujer con la progesterona, con lo cual ambos, mujer y hombre, son menos fértiles durante días de ayuno prolongado. Y si recordás, en el ayuno intermitente, además de aumentar la testosterona, también aumentaba la hormona de crecimiento. Una hormona que renueva los tejidos de nuestro cuerpo cuando somos adultos y que nos hace crecer cuando somos pequeños. Pero este pico de hormona de crecimiento solamente dura 3 días. Luego esos 3 días desaparece y también desaparecen los beneficios que ese aumento conlleva. La moraleja de esto es clara. Un ayuno tan prolongado tiene tanto beneficios como contras. Como verás, las cosas nunca son blanco y negro en medicina. ¿Esto significa que hacer un ayuno prolongado es desastroso? No. Pero a mi criterio, y habiendo hecho un ayuno de muchos días de duración en la oscuridad, meditando y sedentario, no los recomiendo.
Los pros espirituales que puedan llegar a darte, a costo de tantas contras físicas ya probadas con evidencia, simplemente no lo valen desde una óptica de buscar longevidad y un equilibrio para tener buena calidad de vida. Espero que te haya servido esta información y si te gustó este video, ponele me gusta, compartíselo a alguien que esté pensando en hacer un ayuno tan prolongado o suscríbete al canal porque vas a recibir todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.